esta hora, Padre, estamos ante tu presencia. Te pedimos, bendito Dios, que en este momento, Señor, tú estés tocando el corazón de tu pueblo, Señor, en el lugar donde ellos estén. Que tú estés, Señor, llevando tu presencia a cada corazón de aquellos que nos ven, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, será establecida en el corazón de cada uno, Señor. Cada siervo, de cada sierva que nos mira, Señor. Que no podemos dejar de alabarte, no podemos dejar de bendecir tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu santo nombre, bendito Dios. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos en este momento, Señor, y te damos la gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Nadie jamás se podrá igualar tu poderío.
celestial, te exaltamos, Señor Jesús. Te damos a ti la gloria, Señor, la honra, Padre celestial. Tú eres digno, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios todopoderoso. Ejércitos, poderoso en batalla, y eres como tu Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, tu brazo de poder gobernará. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, que eres como tu Señor, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré, fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré, fuerza y poder. Como tu Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Es el gran yo soy, es mi protector, es mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Es el gran yo soy, es mi protector, es mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Nos cantamos, Señor, el poder, la autoridad, tu pueblo se levanta, Jesús. Es el todopoderoso, temible batalla, y tu justicia es para siempre, a todos los siglos. Es el todopoderoso, temible batalla, y tu justicia es para siempre, a todos los siglos. Sí, Señor, tú eres el gran yo soy.
este momento, Padre, que tu pueblo, Señor, se levante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor. Te exaltamos, Señor. Queremos también así adorarte, bendito Dios. Queremos así bendecir tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, tú eres bueno. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, una sombra allí me habré de postrar, y en mi canto iré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar.
Jesús, bendito sea tu santo nombre. Reconocemos en este momento que tú eres nuestro Dios, y ante todo problema, Señor, reconocemos, levantando nuestras manos, recibimos de ti fuerza. En este momento, Señor, toda tu iglesia, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra mano a ti, Señor, reconociendo que toda fuerza viene de ti, proviene de ti, Señor, y que solamente tú, Señor, eres suficiente para nosotros. Señor, en este momento, Señor, declaramos nuevas fuerzas para tu pueblo, Señor. Declaramos que para tu iglesia, Dios, todo esto, Señor, pasará.
y tu iglesia se levanta en el nombre de Jesús. No habrá nada, Señor, que nos separe de ti. No habrá nadie, Señor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni enfermedad, Señor, que nos separe de tu presencia. Declaramos, Señor, que cada uno, cada siervo, cada sierva, Señor, en toda la nación es tocado por tu Santo Espíritu. Es tocado, Señor, es tocado por tu amor, por tu misericordia, Señor, y nuevas fuerzas vienen a su vida, Señor. Nuevas fuerzas descienden de lo alto para ti, para nosotros, para todo el pueblo. En el nombre de Jesús, declaramos que un río, Señor, un río de avivamiento, Señor, se acerca para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, buenas tardes, iglesia. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. El día de hoy Dios tiene una palabra para nosotros y yo le doy gracias aquí a los jóvenes de la alabanza que nos están apoyando domingo tras domingo. Y también aquí el día de hoy nos va a compartir en esta ocasión nuestro hermano Cándido. Él está sirviendo en esta iglesia, pero voy a dejar que él se presente, hermano. Gracias, hermanos, gracias. Qué bonito es alabar al Señor en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque verdaderamente el Señor ha levantado esta juventud con poder, ¿verdad? Dios verdaderamente respalda la vida de estos jóvenes. Cuando ve un joven que se humilla y que busca su presencia, qué grande es el Señor, ¿verdad? Bien, yo quiero presentar, mi nombre es Cándido García López. Estoy sirviendo al lado de nuestros pastores José Jiménez y Gloria Nava, este matrimonio, una preciosa familia que ha sido de gran bendición para muchos de nosotros. Y aprovecho este momento para mandar un saludo para todos ellos, igual para todos los hermanos, los ministerios que están trabajando, mi hermana Alma y muchos otros que están sirviendo. Gloria a Dios. También quiero aprovechar este momento para saludar a mis hermanos de la misión Los Nardos. Tal vez me estén escuchando por este medio. Quiero bendecir sus vidas y animarlos a seguir adelante porque verdaderamente es difícil, porque es difícil para la vida, ¿verdad? Cuando la caminamos solos, pero Cristo cuando está con nosotros, ¿qué crees? Nos da la victoria. Y hoy quiero traerles un mensaje de parte del Señor, una palabra que Dios ha tocado vidas y a través de esto Dios ha impactado mi vida. Quiero decirles para todos ustedes que me escuchan por este medio, a ti amigo que estás viendo o escuchando, tal vez has escuchado más de una vez, ¿verdad? En la iglesia donde tú estés trabajando, donde tú estés sirviendo, has escuchado esto de que fuiste creado por Dios para cumplir un propósito. Y es una verdad, verdaderamente, mis hermanos, que muchos de nosotros nos hemos preguntado cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y quiero decirte, hermanos, que a muchos de nosotros Dios ya nos contestó, pero muchos de nosotros también, mucha parte de la iglesia aún no ha tenido esa experiencia de conocer verdaderamente cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo antes de orar quiero leer lo que dice la Escritura. Si me acompañas donde estás, Romanos 8:28, donde Dios habla aquí esta palabra. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la busqué en la Nueva Traducción Viviente y algo más claro dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Yo quiero orar un momento. Padre, en esta preciosa mañana, después de haberte alabado a través de estos cantos, Dios glorioso, yo quiero bendecir tu nombre y reconocer, Padre, tu señorío sobre mi vida. Reconocer, Jesús, que tú me creaste con un propósito. Cuando tú estabas dando, Señor, hasta la última gota de sangre por nosotros, Padre, era por algo, amado Cristo. Pero quiero decirte, Señor, que no ha sido en vano.
Tú nos llamaste a una iglesia, a un cuerpo en Cristo, Señor, para cumplir un propósito. Te ruego que tú uses mi vida, Señor, para tocar vidas, para tocar corazones, y que esta palabra fortalezca a cada uno de tus siervos, a cada ministro tuyo, Señor, aún aquellos, Dios eterno, que aún no han tenido esa relación contigo, que esta palabra toque esas vidas. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos. Aleluya. Te alabo y bendigo tu santo nombre. Bien. Vamos a irnos de lleno, hermanos. Vamos a comenzar con lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra, tema le puse andando en el propósito de Dios. Pero la pregunta que quiero hacerles, familia, hermanos en Cristo, pastores, ¿cómo avanzar en el propósito de Dios? ¿Cómo podemos avanzar? Y en este texto resalta algo muy poderoso que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En esta parte vamos a estar meditando un poco. A veces, hermanos, las personas prosperan, ¿verdad? De una manera, pues gloria a Dios, para glorificar a Dios, pero ¿qué creen? No están caminando bajo el propósito de Dios. El propósito de Dios va más allá de la prosperidad. El propósito de Dios empieza, ¿saben dónde? En el amar a Dios, porque resalta, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así puedes estar pasando por una enfermedad, eso te va a ayudar a bien, porque Dios acomoda todas las cosas a favor de los que le aman. ¿Sí? Dios va amoldando cada día las situaciones, las adversidades que tú estés viendo, las va amoldando a favor de los que le aman. Hoy en este tiempo se está viendo esa enfermedad o ese virus que ha estado amedrentando a toda la humanidad. Aún quiero decirles, hermanos, que a los cristianos los ha estado amedrentando. ¿Por qué? Porque no han cimentado su fe en ese amor a Cristo. Cuando una persona ama a Cristo, dice que ni la muerte, ni qué, ni cuchillo ni espada nos podrá separar del perfecto amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el cristiano, hermanos, que ama a Jesucristo, que ama a Dios, no puede andar amedrentado, no puede andar asustado. Él puede caminar en esa paz. Y dice el apóstol Pablo: para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vamos a comenzar, hermanos. ¿Qué es amarlo? ¿Qué es amar a Dios? Dice en Deuteronomio 6:5, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto quiere decir con todo, no a medias. Aquel que decide dar ese paso de fe de amar a Cristo es dejarlo todo por Él. No es a medias. Tal vez estés impaciente, que quieres prosperar, gloria a Dios, ¿verdad? Quieres hacer esto y esto otro, pero nunca te has preguntado: ¿estarás en el propósito de Dios? Gloria a Dios. Amarlo es dejar todo esto, mis hermanos. Ahora, yo lo puse en algunos paréntesis. Inciso A, dice el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sí? Es hacer su voluntad, eso es amar a Dios. ¿Sí? Eso es amar a Dios, el hacer su voluntad. En la siguiente parte dice, en este texto, en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mira, eso es amar a Dios. No es buscar tu propio bien, sino amar al cuerpo de Cristo, amar a los santos, servirles con un corazón alegre. Eso es amar a Dios, es servir a la iglesia. Si entendemos, mis hermanos, muchos decimos amar a Dios, pero verdaderamente no entendemos la magnitud que es esto de amar a Dios. Amar a Dios, hermanos, en Juan 25, 15, 17, esa parte donde el apóstol Pedro le preguntaba al Señor Jesús, ¿cómo decía? ¿Me amas? Le dijo Jesús al apóstol Pedro, ¿verdad? En 3 ocasiones le dijo: apacenta a mis ovejas. En una de esas dijo: pastorea a mis ovejas. Entonces, amar a Dios es compartir a otros la palabra de Dios, es pastorear,
es dedicarles tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios a aquellos que no le conocen, a aquellos que están comenzando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a una familia, a unas personas? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando para llevarle el mensaje de salvación a la gente? Eso es amar a Dios. ¿Sí entendemos, mis hermanos? Apacentar es dedicar un tiempo, ¿sí? Fungir en ese ministerio como pastor. Sí, pastorear es aquel que lleva a las ovejas al pasto, a pastos verdes, ¿sí? Entonces, eso es amar a Dios. En la otra parte, mis hermanos, en Juan 14:15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Dice, otra parte dice, en el Salmo 97:10, dice que los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, amar a Dios es apartarte del mal. De hecho, santidad o santificación quiere decir apartado. Apartado del mundo para Dios. Dios te apartó para ser santo. ¿Sí? Entonces, amar a Dios es apartarte del mal y servirle a nuestro Dios y Salvador. Aleluya. Bien, esa es la parte, mis hermanos, que solamente estoy tomando para que entendamos qué es amar a Dios. La segunda parte del texto dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero decir que en estos tiempos, siervos de Dios, pastores, grupos de levitas, evangelistas, predicadores, misioneros, están padeciendo la situación que se está viviendo. Muchos de ellos han entendido que esto los va a llevar a bien. Yo quiero hoy testificar acerca de por qué nos lleva bien. Yo nunca me imaginé estar hablando por este medio al mundo entero, a todos aquellos que se conecten, a todas aquellas personas. Nunca me imaginé estar en este lugar compartiéndole a todo aquel que abre su página y puede escuchar. Pero Dios, la situación que se está viviendo hoy está permitiendo que la iglesia Fuentes en Yautepec, la palabra que Dios está hablando en estos tiempos, se extienda por otras naciones, se extienda por otros territorios. Gloria a Dios. Pero también el propósito de Dios para esto es que la iglesia de Jesucristo se mueva en un despertar, se levante a ver más allá de lo posible, ver que la gente se está perdiendo. Tantas cosas, pero también Dios está moviendo a las personas incrédulas, aquellas que no han tenido la experiencia con Cristo, a que den esa vuelta y volteen el rostro a Jesucristo, porque solamente en Él está la esperanza de la vida eterna. Y puedo decir gloria a Dios por la situación que se está viviendo. En una ocasión una persona, a mí me picó un alacrán, le tenía todo el alacrán pegado aquí en mi mano, y yo decía gloria a Dios. Y me preguntan, ¿por qué glorificas a Dios estando en este momento? Porque en todas las situaciones nuestro Señor tiene que ser glorificado. Y a pesar de esos momentos difíciles que se está viviendo, que la iglesia también lo está padeciendo, en esos momentos debemos de glorificar a Dios, porque es parte del proceso que también Dios tiene para su iglesia. Dios quiere sacudirnos, mis hermanos. Entonces dice, y todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y quiero nombrar solamente a dos personajes de la Biblia. Como ejemplo, solo a dos personajes de la Biblia, los cuales Dios tenía un propósito para ellos. Este era José el soñador y el otro era Moisés. Obviamente, sin nombrar a Jesucristo, ¿verdad? El gran Mesías, el gran Salvador. Pero quiero decirles, hermanos, este hombre José el soñador fue uno de los 2 hijos de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Bien, en Génesis 37, José comienza antes a tener sueños de parte de Dios. Se los cuenta a sus hermanos. Como los sueños no les agradaban por lo que había en el corazón de sus hermanos, ¿sí? Trataron de matarlo, aventándolo a una cisterna. La cisterna estaba vacía y no murió, ¿sí?
Después lo vendieron a los ismaelitas, los cuales lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. Quiero decirle rápidamente esto. José, pero ¿qué creen lo que dice? José halló gracia a los ojos de Potifar en Egipto porque Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios tenía un propósito con José. Es por eso que halló gracia a los ojos de Potifar. Entonces, y sigue diciendo, Potifar lo hizo su mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto está en el capítulo 39, en donde fue seducido por la mujer de Potifar. Pero José, quiero decirles, hermanos, pero José no cayó porque Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? Tenía un propósito para José. Esta mujer despechada culpó a José, es decir, lo acusó falsamente de haber intentado deshonrarla. Potifar lo condenó a prisión. ¿Sí entendemos, mis hermanos? Cuando José estuvo en la cárcel, el jefe de la cárcel entregó en su mano el cuidado de todos los presos, porque Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? Tenía un propósito para él. Mira, hermano, que tú me escuchas, tal vez estés viviendo momentos difíciles, en lectura que tú te encuentres. Quiero decir, la situación que estás viviendo es parte del proceso que Dios tiene para tu vida. Es necesario a veces que pasemos por esa situación, pero quiero decirte que no estás solo. Dios está contigo. Dios te trae fortaleza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque estás dentro del propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. Y vamos a continuar. Dice, cuando José estuvo en la cárcel, el jefe de la cárcel le entregó en su mano el cuidado de todos los presos, porque Dios estaba con él, tenía un propósito. Eso está en Génesis 39, pero vámonos rápido acerca de esto. Estando José en la cárcel, Faraón condenó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. ¿Saben por qué? Porque le tuvieron un sueño y se lo contaron. Y dice, habiéndolos y enviándolos a la cárcel donde estaba José, estos hombres tuvieron ambos un sueño y se lo contaron a José. En la interpretación de ambos sueños, el jefe de los panaderos tenía que ser sacrificado, y el jefe de los coperos iba a regresar a su puesto. Pero antes José le había dicho al copero, dice, acuérdate de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. ¿Qué creen que pasó? Después de haberse cumplido el sueño y de haber muerto el panadero, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y esto está en el capítulo 40. Chequen, hermanos. ¿Qué sucedió? El copero, el jefe de los coperos, no se acordó y no habían hecho un pacto. A veces, hermanos, tú haces un compromiso, un pacto con algún hermano, con alguien, con parte de la iglesia o algo, hermano, ¿y qué crees? Te falla. Pero ¿qué crees? Es necesario a veces pasar estas situaciones porque Dios tiene un propósito para tu vida. Miren, hay personas que no les pasa nada, viven la vida cristiana tranquilamente, no sucede nada en tu vida y gloria a Dios, ¿verdad? Simplemente vas a ser salvo y gloria a Dios porque Dios murió por ti en esa cruz y vas a ser salvo por gracia, lo dice la palabra de Dios. Pero hay un llamado que Dios tiene, hermanos, ¿sí? Para el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué crees? Tenemos que padecer, tenemos que pasar por ciertos procesos. Y vamos a continuar con esta parte, a donde nos quedamos, donde dice, se olvidó de él. Después José interpreta el sueño de Faraón. Faraón lo nombra gobernador de Egipto. Hizo vestir de ropas de lino fino y puso en él un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Pero quiero decirles, más adelante dice que
que uno de los sueños que tuvo Faraón, no sé si sepan, hermanos, los que han leído esta parte, es el de las 7 vacas gruesas de carne y 7 vacas flacas de feo aspecto, las cuales devoraron a las vacas gordas. En la interpretación que José le mostró, lo que acontecería, que habría 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Siendo gobernador José de Egipto, recopiló todo el grano y todo lo que pudieron almacenar en los tiempos de abundancia. Y chequen lo que pasó, hermanos. Después llegó el hambre en Egipto. Fíjense el propósito que Dios tenía para José, para que entendamos qué fue esto, hermanos. Después llegó el hambre a Egipto, y ya el hambre estaba en toda la extensión del país, y de toda la tierra vinieron a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces Jacob, vuelvo a repetir, ¿quién es Jacob? Yo le decía al principio, sí, Jacob, Israel, es el mismo Jacob e Israel, es el padre de las 12 tribus, y entre ellos, de esas tribus, es José. Entonces dice, entonces Jacob y sus hijos, hermanos de José, acudieron a Egipto por alimento a causa del hambre y la escasez que estaban viviendo. Y cuando se enteró Faraón de que la familia de José estaba en Egipto, ¿qué creen que pasó, mis hermanos? Los que me están escuchando, los que han leído esta parte, ¿saben qué fue lo que pasó? Dice, fue agradable a sus ojos de Faraón, y mandó a Jacob y a sus hijos que regresasen a su tierra por sus cosas, para permanecer en Egipto por causa de José. ¿Sí chequemos, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? Dios tenía un propósito para este varón. Y dice, y fue prosperada toda la familia de Jacob, es decir, el pueblo hebreo. Y yo quisiera que me acompañaras, hermanos, en Génesis 50:15. Si alguien allá en su hogar, en su casa, puede buscar esta parte. Déjenme leerles esta parte, hermanos, porque entendamos. Aquí resume bien el propósito que Dios tenía para José. Génesis 50. Gloria a Dios. En el 15 al 26, fíjense lo que dice. Viendo los hermanos, ¿sí estamos bien? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hemos hecho. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Hermanos, cuando tú conoces el propósito que Dios tiene para tu vida, va a haber lágrimas, a pesar de que alguien se levante. Quiero decir, más de una persona murmura atrás de tu espalda porque te has levantado para hacer la obra de Dios. No eres agradable al mundo, no eres agradable aún a tu propia familia. Tal vez, quiero decirte, mi hermano, mis hermanos, vale la pena seguir adelante. Este hombre lloró, aquel que ha sido llamado llora, aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que conoce el propósito de Dios, aquel que ha decidido amar a Dios. ¿Qué crees? Siempre va a haber lágrimas, siempre va a haber eso, hermanos. Y dice que él lloró, dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, dice, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios, escúchenme bien, mis hermanos, dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dios encaminó a bien todo lo que él había acontecido, porque Dios tenía un propósito para él, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permitió todo eso para mantener con vida a mucho pueblo. Y dice, bueno, pero ¿por qué fueron a ser esclavos de Faraón? Dios tenía el propósito, hermanos, que si no hubiese sido por José, que fue prácticamente el canal de bendición para su familia,
quiero decir que estas personas, sus hermanos, es decir, los hijos de Jacob hubieran muerto, pero Dios quería que el pueblo hebreo creciera, porque Dios tenía propósitos. Dios tuvo una promesa para Abraham, ¿sí? Y le habló de multiplicación, le habló de mucha gente. Dios proveyó todo eso, hermanos, a favor de los hebreos, y utilizó la vida de José porque Dios tenía un propósito. Así que las circunstancias que tú estés viviendo, si has conocido el propósito de Dios, es hora de seguir adelante, mis hermanos. Y dice, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener una vida, para mantener con vida a mucho pueblo. Gloria a Dios. Y vamos a continuar. Entonces Dios todo lo encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo. Y bueno, y llegaron a ser cautivos. Pero Dios lo que quería era perseverar. Dios lo que quería era preservar, la palabra correcta, preservar al pueblo hebreo, a la simiente de Abraham. Dios quería. Por eso tuvo que suceder todo esto. El siguiente hombre, quiero hablar solamente una parte, el propósito de Dios para Moisés. Bien, después de que el pueblo hebreo empezó a multiplicarse en Egipto, entre tanto se levantó otro rey sobre el Egipto, el cual no conoció a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Manda, y dice que les mandó, les pusieron cargas más pesadas a los hebreos. Sucedieron tantas cosas, pero quiero decirles que dice, y mandó también, dice, a las parteras a echar al río a los niños, y dice, y que perseverasen la vida de las niñas. Pero quiero decir que entre esos niños nació Moisés de la familia de Leví. ¿Saben quién es Leví? Leví era uno de los hijos de José, quiere decir del pueblo hebreo, familia de Leví. El niño fue amamantado por su madre. El niño creció bajo el cuidado de una hija de Faraón. Entonces Moisés creció como egipcio, pero de sangre hebrea. Y al ver a uno de los egipcios cómo maltrataba a uno de los hebreos, sus hermanos, ¿qué creen? Estos lo indignó y mató al egipcio. ¿Qué creen? Tuvo consecuencias, pero ¿qué creen? Consecuencias para bien. Porque de esa manera Moisés tuvo que huir, ¿sí? Y regresó a Madián, donde conoció a una mujer con la cual se casó. Esta mujer, hija de Yetro, ¿se acuerdan, verdad? Entonces quiero decirles que en ese lugar dice que apacentaba las ovejas de su suegro Yetro en Madián, y dice que en esa parte Dios se le aparece y le dice, le habla a través de una zarza y le da ciertas instrucciones. Dice: ven, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas santo es. Y le empieza a decir: ve y te enviaré a Faraón para que libertes al pueblo de Israel, a mi pueblo. Y entonces en esa ocasión este hombre, yo creo, Moisés, no se sentía capaz, como muchos de nosotros hemos sido llamados de parte de Dios y no nos sentimos con la capacidad de decir: sí, Señor. Moisés lo vivió, lo sintió. Es más, decía que enviaran a su hermano, pero dijo: no, vas a ir tú. Y algo que le condicionó Moisés, él dijo: pero si tú vas conmigo, pues yo voy, pues. Entonces Moisés obedeció y fue utilizado por Dios para ir a Faraón. Una vez volvió a Egipto para libertar al pueblo de Israel. Moisés padeció críticas, padeció juicio. El pueblo de Israel no fue agradecido, murmuró contra él. Y quiero decirles esto, dice, oyendo Faraón este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó a la tierra de Madián, donde conoció a una mujer de las hijas de Yetro, sacerdote de Madián. Dios habló a Moisés, en Éxodo 3 habló de una zarza. Dios le envía a libertar a su pueblo. Dios sostuvo a Moisés en el desierto. Dios sostuvo a su pueblo con brazo fuerte, es decir, a los hebreos, salvo a los que renegaban contra él. Dice que muchos murieron en el desierto. Dios estuvo con Moisés
Dios estuvo con Moisés hasta la muerte porque tenía un propósito para él: libertar a su pueblo y guiarlo a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Díganme, Moisés, en el tiempo que estuvo, mis hermanos, fue creado con un propósito. Él lo entendió y obedeció. Pero todo nace, mis hermanos, en amar a Dios por sobre todas las cosas. Muchas de las personas hoy en día no han entendido esa parte que es amar a Dios. Por eso te les preguntas, ¿cuál es el propósito? Y no lo entienden, no lo saben, porque no aman a Dios. Cuando tú amas a Dios, el propósito al instante se te revela a tu vida y empiezas a poner todo lo tuyo en segundo término. Dijo el apóstol Pablo para mí, y dijo que el apóstol Pablo que puso todo por perdido, todo lo aprendido, todo lo ganado lo puso por perdido por amor a Jesús. Entonces, hermanos, volviendo al texto, hermanos, que hemos leído en Romanos 8, ¿qué les dije? Pues que aquí no hay audiencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice en Romanos esa parte, mis hermanos, la segunda parte dice: y todas las cosas nos ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nos ayudan a bien, amén. Entonces, yo quiero continuar con esto. Yo no sé la situación que tú estés viviendo como congregante, como iglesia del Señor, o estés trabajando en algún ministerio. Yo no sé lo que tú estés viviendo, pero quiero decirte que todo lo que tú estés viviendo, Dios lo va a empezar a acomodar para cumplir el propósito. Yo creo que no es tiempo de quejarnos. Miren, hoy que se está viviendo esto del virus, el coronavirus y toda esta situación que se está viviendo, está verdaderamente azotando de una manera tremenda a los siervos de Dios, sobre todo a los comerciantes. Hay hermanos siervos de Dios que verdaderamente trabajan y le echan ganas en todo lo que se puede, pero a mucha gente le está yendo mal. Quiero decirte, mi hermano pastor que me escuchas, donde quiera que tú estés sirviendo, quiero decirte, mi hermano, que dentro de lo que tú estés viviendo, esto fue necesario, porque de aquí en adelante Dios va a manifestar a su iglesia, a su pueblo, al mundo entero va a manifestar verdaderamente quiénes son los que aman a Dios, quiénes son sus fieles, quiénes son verdaderamente los que deciden hacer su voluntad. Entonces, es importante, mis hermanos, hoy quiero bendecir, yo decía al principio, quiero bendecir tu vida a través de esta enseñanza. Era el tema que yo les decía, es andando en el propósito de Dios. Así que, mi hermano, quiero decir que tú no estás solo. Lo que tú estás viviendo está dentro del propósito de Dios porque amas a Dios. Yo he visto el sufrir de nuestros pastores, donde quiera que estén, Dios los bendiga y los guarde. Hemos llorado juntos, hemos clamado juntos, hemos ayunado juntos por amor a Cristo. Al ver que las almas decaen, al ver que el cuerpo de Cristo flaquea, al ver que los hermanos a veces son peso, sí, me refiero a que no son del mismo sentir, y sin en cambio tenemos que estar ahí, mis hermanos, seguir adelante. Pues gloria a Dios por esos hermanos que tienen su vista desarrollada, que ven más allá de lo posible, que no ven por sus propios, ¿cómo se dice? No buscan lo suyo propio, sino que buscan agradar a aquel que los llamó, aquel que los tomó por siervos. Gloria a Dios. Quiero decirte, mi hermano, tú no estás solo. Esto que estás viviendo te va a llevar a bien, mi hermano, mi hermana, donde quiera que tú te encuentres. Tenemos hermanos, amigos en México, en la iglesia Fuentes en México. Tenemos amigos, tenemos amistades que tal vez estén padeciendo. Dios los bendiga, mis hermanos, donde quiera que se encuentren.
El Señor es grande y lo que te prometió te lo va a cumplir. Quiero decirte, mi hermano, que las lágrimas que has derramado no son en vano. Alabado sea tu nombre, Jesús. Dice la Escritura que Él enjugará todas lágrimas. Verdaderamente no servimos a hombre, sino servimos a aquel que es poderoso para sostenerte en tu ministerio. Y quiero decirte, mi hermano, tómate de las promesas de Jesús. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo les habla a los corintios y les dice: así que, hermanos míos amados, pastores donde quiera que te encuentres, evangelistas, misioneros, tal vez has sido despreciado. Jesucristo lo despreciaron primero. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él te pagará y paga bien, aunque no busques recompensa. Dios se encargue de ti, mis hermanos. Todos aquellos que de madrugada se levantan a orar, a interceder por el cuerpo de Cristo, quiero decirte, tal vez no veas una paga, tal vez no veas quien se acerque y te dé las gracias, pero ¿qué crees? Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de tu familia, Dios tiene cuidado de tu casa, de tu hogar. Así que, mi hermano, con esta palabra yo quiero animarte a cada siervo del Señor. Con esta palabra yo quiero decirte: adelante, mis hermanos, porque adelante de nosotros va Jesucristo peleando la buena batalla. Donde quiera que te encuentres, levanta tu mano derecha y dile: Señor, si estás tú conmigo, ¿quién contra mí? Aunque la situación que se está viviendo me esté atribulando, todo eso lo vas a usar para el bien. No tan solo para mi bien, sino para el bien de muchas personas. Y yo quiero dar gracias a Dios por este medio, por el autor del Face, el autor de las redes sociales, porque a través de estas personas, de los creadores de esta, yo quiero decirles que la palabra de Dios está siendo transmitida por muchas naciones. Padre, en esta hora yo quiero bendecir, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Cristo, a todos los pastores, a todos los servidores, a todo aquel que se ha nombrado, que dice: yo soy Jesús, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por lo que se está viviendo en estos tiempos. Solo te pido que guardes a tus hijos, que guardes a tu pueblo, y que a través de esta situación inquietes el corazón de las personas que no han tenido ese encuentro contigo, y a través de esto ellos se humillen delante de ti y decidan dar ese paso de fe. Dios bendiga las iglesias de todo el mundo. Gracias, precioso Dios, gracias. Hoy quiero que entonemos este canto. Donde quiera que tú te encuentres, vamos a
levantar nuestras manos. Decía el hermano hace un momento cuando estábamos en la adoración, que cuando levantamos nuestras manos algo sucede. Aleluya, Dios. Levanta tus manos, iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Dios te sustente. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu familia. Gracias, Señor. Levanto mis manos, Señor, levantamos nuestras manos. aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. No tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Más fuerzas Nuestras manos, me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. gracias, Señor Jesús, gracias. Quiero dar gracias a mis hermanos que están aquí, ¿verdad? Ministrando el tiempo de la alabanza. Quiero, por último, mis hermanos, donde quiera que tú estés, mi hermano, mi hermana, quiero dejarte una tarea, que tú acudas y
y visites a tus pastores y puedas decirle: hermano, hermana, doy gracias a Dios por su vida. Y puedas darle un abrazo. Tal vez dicen que no se puede, pues si no, no lo hagas, pero de todas maneras quiero decir, tenemos que ser agradecidos con nuestros pastores. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Yo me despido de este medio, pero sabemos que Dios está contigo, mis hijos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Saludos. Bye.